Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver las fórmulas de las derivadas y vamos a resolver algunos ejemplos. Entonces, las fórmulas más sencillas son las siguientes. La derivada de una función constante, la derivada de la función constante cuando k no depende de x es 0. Eso quiere decir que función constante, ¿cierto? Que no depende de x. La derivada de la función potencia cuando f de x es igual a x elevado a un número. N puede ser cualquier número racional. Decimal, fracción, negativo, positivo, etc. Entonces la derivada de esa función es n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, la derivada de x elevado a 5 va a ser 5 por x elevado a 5 menos 1 y 5 menos 1 es 4. Entonces 5 por x elevado a 4. Es decir, que simplemente bajo el exponente y le resto 1. Función logaritmo. Función logaritmo f de x igual a logaritmo en base b de x. Entonces la derivada de esta función es 1 partido por el logaritmo natural de 1 partido por x por logaritmo natural de b. Ejemplo. Logaritmo, la derivada del logaritmo en base 2 de x. Entonces va a ser 1 partido por x logaritmo natural de 2. O también podemos calcular la derivada del logaritmo. Recordemos que cuando escribimos logaritmo, sin nada, quiere decir que el logaritmo es en base 10. Entonces, la derivada de ese logaritmo es 1 partido por x logaritmo natural de 10. Y la derivada del logaritmo natural, es en base, es lo mismo que logaritmo en base e de x. Entonces derivamos esto y nos queda 1 partido por x. Siempre es 1 partido por x. Logaritmo natural de la base. ¿Y cuál es la base? E. Pero sabemos que el logaritmo natural de e es 1. Entonces va a quedar 1 partido por x. Entonces la derivada del logaritmo natural siempre va a ser 1 partido por x. La derivada de la función exponencial, que no hay que confundirla con la función potencia. La función exponencial es cuando f de x es igual a un número elevado a x. La función potencia es cuando x está elevado a un número. Totalmente al revés. ¿Ya? Entonces a es un número. Por lo tanto, la derivada de f de x es a elevado a x por logaritmo natural de a. Entonces, ejemplos. Primer ejemplo, la derivada de e elevado a x va a ser e elevado a x logaritmo natural de e. Pero ya sabemos que el logaritmo natural y e son funciones inversas, por lo tanto esto da 1. Así que la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Esta es la única función tal que su derivada es la misma función. Y por ejemplo 10 elevado a x, la derivada de 10 elevado a x va a ser, se mantiene el 10 elevado a x, se multiplica por el logaritmo natural de la base de 10. Y eso queda expresado así. Bien, entonces nos faltan las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente. Pero la función tangente la vamos a calcular en otro video porque voy a explicar la derivada de la división en otro video. Ya entonces la derivada de la función seno f de x igual a seno de x. Entonces la derivada de seno es coseno. Y la función coseno
f de x igual a coseno de x, la derivada de esa función es menos seno de x. Voy a revisar si me falta alguna fórmula. Ah, ya. Bien. Sí, me falta hacer un ejemplo que es importante, que es con respecto a la función potencia. Cuando tenemos f de x igual a x raíz de x, entonces sabemos que raíz de x, raíz enésima de x elevado a m, es lo mismo que x elevado a m partido por n. Ya eso por definición. Entonces, f de x es igual a la raíz de x. Pero entonces, ¿raíz qué? Raíz cuadrada. ¿De x quién? De x elevado a 1. Entonces esto se puede escribir como x elevado a 1/2. Y la derivada de esta función va a ser 1/2. ¿Se acuerdan de la fórmula? Función potencia era x elevado a n derivada. Se baja el exponente y el exponente queda menos 1, n menos 1. Entonces acá va a quedar, se baja el exponente 1/2 por x elevado a 1/2 menos 1. 1/2 menos 1, si signos distintos se restan, se conserva el signo del mayor. Entonces va a quedar x elevado a menos 1/2. 1/2 por. Y esto, ¿cómo se puede escribir? Se puede escribir como x elevado a menos 1/2, como el signo del exponente negativo, entonces va a ser lo mismo que 1 partido por x elevado a 1/2. Multiplicación de fracción, 1 por 1 es 1, 2 por x elevado a 1/2 es 2x elevado a 1/2. Y acá recordamos que x elevado a 1/2 es raíz de x. Por lo tanto, tenemos la siguiente fórmula. La derivada de raíz de x con respecto a x, obviamente, es 1 partido por 2 raíz de x. Y esas son las fórmulas más básicas que sí o sí deben saber. Espero les haya servido este video. Hasta la próxima.